Quisiera que en la carta a los Hebreos, capítulo 12, leamos todos ahí. Después de una serie de advertencias que fue dedicada a los hebreos, después de haber presentado a Cristo Jesús como la imagen misma de la sustancia de Dios, después de decir que Dios nos habló de muchas maneras, en otro tiempo a través de los profetas, la palabra nos dice que hoy nos habla por el Hijo. El Hijo habla en usted, el Hijo habla en mí, el Hijo habla en todos nosotros. Después de haber presentado a Cristo como el superior a los ángeles, y después que el Padre ordenara que todos los ángeles adoraran a Cristo, nos va metiendo el Señor en el corazón la grandeza, la majestad de nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos al principio se nos revela su carácter de hombre, su carácter de sacrificio y su carácter de exaltación. Adórenle todos los ángeles de Dios. Pero también se nos habla del propósito de Dios con respecto a nosotros. Dios no quería solamente un hijo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, a su hijo unigénito. Pero Hebreos 2:10 nos dice que el plan de introducir al hijo en el mundo era llevar muchos hijos a gloria. Y Cristo dice: de cierto les digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva muchos frutos. Estaba hablando de él y estaba hablando de nosotros. Si él no moría, no se generaba la salvación, no se generaba la redención, no se generaba la regeneración que dice Tito, no se generaba el nuevo nacimiento, no podía ocurrir nada más allá. Sin embargo, entendemos que Cristo se ha multiplicado al multiplicarnos nosotros. Esto es clave, esto es evidente, pero también la palabra del Señor nos revela que apareció un sacerdote distinto y que apareció un sumo sacerdote distinto. La palabra del Señor es la única parte de Hebreos capítulo 3 de la Biblia que habla de Cristo como apóstol y como sumo sacerdote. Está en Hebreos capítulo 3. Es clave. Este es el libro sacerdotal nuestro, la carta sacerdotal, la carta misteriosa. Esto encierra demasiados secretos, porque la vida del reino es de secretos. No es evangelical, no es de religión, no es de brincos, no es de colores, no es de humo, no es de quebrar sillas, no es de espectáculos, es de gente instruida, de vírgenes prudentes que estén preparadas para la venida de su Señor. No es de maltrato duro del cuerpo, no es de alucinaciones, es de la realidad del reino. Sabemos perfectamente que Juan apareció como un sacerdote distinto. Él fue el que recomendó a Cristo Jesús. Él fue el que allanó el camino para Cristo Jesús. La palabra lo dice en Malaquías, la palabra lo dice por Isaías 42. Todo está perfilado de antemano para que se ejecute en el tiempo propicio, porque Dios envió a su Hijo en el tiempo propicio, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y Cristo
fue el único que pudo cumplir la ley. Y Romanos 10 nos dice que el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo. Así que aparece un sacerdote llamado Juan, un profeta que es sacerdote con un sacerdocio distinto. Él tiene que llevar a los hombres a Dios. El sacerdote lleva a los hombres a Dios. El rey tiene que traer Dios a los hombres porque en Cristo viene Dios. En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios, pero el Verbo era Dios. Y grande, dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 3, grande es el misterio de la piedad, 3:16. Grande es el misterio de la piedad. Que Dios fue manifestado en carne. Y la palabra del Señor dice que lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, porque Él nunca pecó. Hebreos 4:15 y 2 de Corintios 5:21, Él no conoció pecado, sino que fue enviado en semejanza de carne de pecado para destruir o condenar al pecado en su carne. Todos estos aspectos, si queremos profundizar, si queremos enmendar más nuestros corazones a Dios en estos tiempos determinantes, solamente los indoctos no ven lo que está ocurriendo en el mundo entero y no ve que la atmósfera se agiganta del poderío satánico porque el mundo entero está bajo el maligno. Y dentro de poco, Apocalipsis 11:15, dentro de poco viene el rey a reclamar a todos los presidentes. No vamos a hablar por parábola. A todos los presidentes de la tierra les viene a quitar el reino. Apocalipsis 11:15. Nótelo bien. Pero un reino establecido, milenial, durante 1000 años, antes que entremos al reino eterno, donde funciona el sacerdocio, funciona hoy. ¿Y dónde funcionará el reino y el sacerdocio siempre? En el milenio. Pero después del milenio solo habrá reinado. Esto tenemos que entenderlo, tenerlo grabado en el corazón y entenderlo, comprenderlo con el entendimiento, porque el Señor puso las leyes en nuestras mentes y en nuestros corazones. Dice Hebreos 10:16 y Hebreos 8:10, ya nosotros no legislamos conforme a la ley de Moisés, sino conforme a la ley de Cristo. Donde pues está la jactancia, queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la ley. ¿Cuál ley? Por la ley del Espíritu de vida de Romanos 8:2, que es la ley no de Moisés, sino la ley de Cristo. Moisés fue fiel todo el tiempo sobre la casa de Dios. Dice Hebreos 3 que Moisés fue fiel, pero que Moisés era siervo, que Moisés era un esclavo, pero que Cristo, el Hijo, es el dueño ahora de toda la casa. Él es el Hijo, Él es el heredero. Él no es Moisés, Él es el dueño. Moisés era un esclavo, Cristo es el Rey. Nosotros somos sus esclavos, los que conocemos de la esclavitud y de llevar cautivos nuestros pensamientos a los pies de Cristo. Sabemos que somos esclavos satisfechos, que no nos queremos ir de casa y que el amo ha usado la lesna, nos ha atravesado los oídos para decir: quédate en mi casa. Solo aquellos a quienes el Espíritu
espíritu, la lesna, les atraviesa los oídos, se quedan en casa como esclavos, esclavizados del amor del amo, del amor del rey. Los que servimos al Señor por gracia y los que servimos al Señor esperando su reino. Es interesante. Por eso voy a leer. Y dice la palabra en Hebreos 12. Mire qué interesante. Mirad que no desechéis, verso 25. O 12:25 de Hebreos. Mirad que no desechéis al que habla. En este tiempo nos habla por el Hijo. No desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, la voz del cual conmovió entonces la tierra. Pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Aún una vez, aún una vez. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Ya este reino es un reino inconmovible. Este reino no podrá ser removido. Así que concluye el verso 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gracia. Tengamos gratitud y mediante ella, mediante esta gracia, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Saben por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Eso es Dios, fuego consumidor. Él no es el infierno. Él no es el lago de fuego. Él es fuego consumidor. Hay que saber interpretar bien la palabra para que no caminemos a tientas, sino que caminemos subjetivamente en nuestro hombre interior por la dirección del Espíritu, porque todos los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Así apareció Juan llamando al arrepentimiento. Llamando al arrepentimiento. Para entender estas cosas tenemos que comprender qué es arrepentimiento. Arrepiéntanse, dice Juan, no dijo, dice, y sigue diciendo, arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. El reino de los cielos, el reino de Dios estaba establecido en Israel, pero la palabra dice que el reino que una vez Dios le dio a Israel le iba a ser quitado y que se lo iba a dar a gente que produjera frutos dentro de ese reino. Eso es usted. Esos somos nosotros, que tenemos que producir frutos en este reino. Pero tenemos que entender que es arrepentimiento. Arrepentimiento no es remordimiento como el de Judas. Arrepentimiento es cambio de mentalidad, es renovación, es transformación del entendimiento, es Romanos capítulo 12, verso 2, es no conformarse a este mundo transitorio, a esto que va a ser removido, a esto que va a escuchar
cómo se estremecen los cielos y cómo se van a estremecer la tierra, cómo la tierra va a ser estremecida y cómo los cielos van a ser estremecidos cuando el Rey esté haciendo su aparición a juzgar a los hombres en este mundo, esta tierra, este sistema, el mundo entero está bajo el maligno. Tenemos que entenderlo. Nosotros no estamos bajo el maligno, porque las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. No se conformen a este mundo, dice la palabra en Hebreos 12:2, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, la buena palabra de Dios, porque debemos de vivir en la buena palabra de Dios, agradable y perfecta, sin sometimiento, sin manipulación religiosa, sin manipulación de dinero, sin impresiones, sin alborotos, sin sensaciones, con sobriedad, sin nicolaísmo, sin defensas o partidismo denominacionales, solo reyes, solo palabra, solo vida, solo el Padre, solo Cristo, solo el Espíritu, solo nosotros siendo edificados, siendo formados, siendo preparados, estando listos, orando en secreto, haciendo las cosas que el Padre nos manda en secreto, porque Él recompensará en público. Eso es reino. Eso es reino. No digan, dice el Señor, que está aquí o que está allí. Ya el reino está entre ustedes. El reino de Dios, dice Romanos 14:17, no consiste ni en comida ni en bebida. Si te predican dinero y te predican comida y te predican bebida, hacete un alto, porque el Rey ha dicho, busquen primeramente, eso hagan, no sean tontos, no sean lentos, no sean perezosos, no sean dormidos, busquen primeramente la prioridad, el reino de Dios y su justicia. Hay que saber que es reino de Dios, hay que saber que es justicia, porque el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Cuál gozo? El gozo de la recompensa. Esto es muy, pero muy interesante. Juan, arrepiéntanse. 1. Arrepentido. San Juan, capítulo 3. Nazcan de nuevo. Estoy hablando de las pautas porque quería hablar de autoridad sobre la influencia natural, de autoridad sobre los demonios y de la autoridad que se nos ha conferido u otorgado por Dios para tener autoridad de la remisión de pecados que nos ha dado el Señor a sus hijos. El Evangelio según San Juan capítulo 3, verso 3, Jesús dijo, de cierto os les digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No lo puede ver. No lo puede ver. No lo puede ver. No puede sentir satisfacción de ver el reino de Dios. No lo puede ver. Es ciego, es cegado
es indocto, es confundido, es retraído, es atrasado, no es diligente, no busca, no tiene hambre, no tiene sed de justicia, es inerte, es moribundo, no tiene la vida de Dios. Tiene que percibir la vida de Dios, pero para percibir la vida de Dios tiene que nacer de nuevo. Y tiene que ver, no una visión, no una revelación, sino con los ojos de la fe. Con los ojos de la fe, porque no andamos por vista, sino que caminamos viendo lo invisible. Así caminamos los hijos de Dios. Caminamos viendo lo que no se ve. Viendo lo que se ve para nosotros no es agradable, pero ver lo que no se ve para nosotros es de gloria, es grandioso. Estamos fundamentados, estamos prestos, estamos a la espera. No nos conformamos a este mundo, no nos idiotiza lo que empezó Caín en la ciudad que él fundó. No nos hipnotiza Babel con sus edificios. No nos impresiona el desarrollo humano, la ciencia humana, la cúspide del árbol del conocimiento donde Satanás está llevando al hombre. Nos interesa la cúspide que está a donde estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales, bendecidos con toda bendición espiritual. No somos sordos, no somos estúpidos, no nos aferramos a la vida, no somos generación de cerdos, no vemos para abajo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Haced morir lo terrenal en vosotros, nos llama constantemente la palabra de Dios. Esto no quiere decir que vamos a dejar a un lado nuestras labores porque el trabajo es una bendición. No quiere decir que vamos a dejar nuestros estudios ni que vamos a botar a la familia, sino que quiere decir que nuestro corazón tiene que estar primeramente en las cosas de Dios, para que luego todas las cosas sean añadidas a nosotros por su gracia y no por nuestras obras. Interesante. El reino de Dios, presentado por Juan, allanó el camino. Ahí está, el Cordero de Dios. Ese es, ahorita, es el Cordero, es cuadrúpedo. Es el Cordero de Dios. Él viene a quitar el pecado, no los pecados, sino el pecado singular, la personificación de Satanás en nuestra carne corrupta. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el pecado personificado que puede engañar y que puede matar. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego vino el Espíritu en forma corporal de paloma. Primero el Cordero, luego la paloma que se mantiene en el aire, la paloma que viola la ley que el hombre no puede violar, la ley que el hombre no puede violar. La paloma la vuela, la paloma sube, la paloma tiene poder para volar, la paloma tiene poder para elevarse de la tierra, la paloma tiene el poder aquel. Vino la paloma en forma corporal de él. Romanos 8:11 dice la palabra: si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros corazones, vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Fue el Espíritu el que levantó a Cristo, porque Cristo era lleno del Espíritu
Espíritu. Tenemos que ser llenos del Espíritu, no pentecostal y desviadamente como se hizo una religión pentecostal, sino producto de la ley de vida infundida en nosotros, porque la ley del Espíritu de vida nos liberta, no nos aprisiona de la ley del pecado y de la muerte. Esa ley que le quede a Moisés y a los ángeles que se la dieron. 3:19 de Gálatas, Hechos 7:53. Lo dice nuestro hermano Pablo, lo dice nuestro hermano Esteban, que no está muerto, está mejor que nosotros. El reino. Juan el sacerdote atrajo al rey. Juan predicó a los hombres para que los hombres fueran llevados a Dios. Pero Juan presentó a Dios en la carne para que ese Dios en la carne, ese rey, trajera a Dios para todos nosotros. Romanos 9:5 nos dice que Cristo es Dios sobre todas las cosas. Igual nos lo dice Primera de Juan, capítulo 5, verso 20, que Jesucristo es Dios. Y la palabra nos dice que a quien estamos esperando en su venida es a Dios. El reino es una realidad. Quisiera ver Apocalipsis capítulo 5, verso 9 con usted ahora. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Tú fuiste inmolado. Tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje. No me considero chino, ni latino, ni europeo, no, ni asiático, ni europeo, porque Él me redimió de todo linaje, de toda lengua que se atrajo en Babel, francés, inglés, portugués y español. El Señor me ha liberado de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación, porque mi nación, mi ciudadanía está en los cielos, dice Filipenses 3:20. Tenemos que entender primeramente que hemos sido librados de todo ello por la muerte del Cordero nuestro. Y Apocalipsis 1:9 dice Juan que él estaba en la paciencia y en el reino, para que usted vea que Juan habla del reino. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. En el reino y en la paciencia de Jesucristo. El reino de Jesucristo y la paciencia de Jesucristo. Dentro de la tribulación, estando en el reino y la paciencia, no hay tribulación que pueda vencer. La tribulación viene y de muchas tribulaciones es librado el justo. En el pasado se probaba a los hombres en el antiguo pacto. En el presente no se prueba a los hombres, se prueba la fe que hay en los hombres y mujeres para ver si son hombres o mujeres de fe o si son mediocres, perezosos que solo andan buscando algo oportunamente humano para conseguir algo y no para labrarse el reino en sus corazones. El reino tiene su realidad. El reino es una realidad en nosotros. Debe de ser una realidad disfrutable, una realidad de gozo en el conocimiento profundo de Dios. El reino tiene su realidad. El reino se establece
en nuestros corazones. Por eso es que el Señor advierte en la primera Constitución, en el primer aspecto de la Constitución, cuando la promulgó en el monte alto: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios, el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu. Hay que sacar, hay que desalojarse, hay que deshacerse de todo lo que se albergue en el espíritu humano para que pueda establecerse el reino de Dios. A través del arrepentimiento, a través del nuevo nacimiento, hay que ser pobre de espíritu. No caben los llenos de orgullos, no caben los locos que se llaman solos, que no saben ni lo que dicen. No es cuestión de aquellos que se llaman para ser vistos por los hombres, para hacer conciertos, para decir que son adoradores. No, son cantantes que alaban al Señor, adoradores. Los está buscando el Padre. Es el Padre el que los busca, no los ofertados. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Salmistas solo los que escribieron los salmos, no los que tocan guitarra y cantan. Nosotros alabamos a Dios dándole gratitud con alabanza por la vida, por el pan, por los hijos, por Cristo, por la eternidad, por la gracia, por la pureza de Dios en nuestras vidas. Por eso alabamos a Dios. No hay exclusividad de cantantes adoradores. Solo Cristo, el que no tiene a Cristo establecido, no puede adorar, no sabe qué es adoración. Eso es religión. Cantar a Dios y llorar sin Cristo establecido en nuestros corazones. Si Cristo no está, no hay adoración. Porque cuando es adorado el Padre, cuando es adorado el Hijo, entonces es adorado el Padre. Hay que conocer del Hijo. Hay que saber del Hijo. Hay que entender la realidad del reino, porque el reino tendrá su manifestación en Mateo 25. Estará oculto, vendrá como ladrón en la noche, permanecerá con su pueblo en el aire mientras juzga al mundo, y luego hará su manifestación y descenderá a esta misma tierra que usted está pisando después de haberla purificado como debe de purificarla. Claro, objetivo, sustancial, realidad del reino, y reino que ha de manifestarse. Porque el reino tiene su realidad. Aspecto número 1. El reino tendrá su manifestación. El reino está en nosotros. Si usted es un rey de Dios, en el día de la transfiguración de los cuerpos y en el día de los que hemos sembrado en la tumba, tendrán que salir con sus cuerpos que ya Dios les tiene preparados. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 1 nos dice que si este tabernáculo removible, este tabernáculo terrestre se deshiciere, tenemos de Dios una casa, un edificio, una casa eterna en los cielos. Está hablando de tu habitación del cuerpo que Dios te tiene preparado, que será similar a tu rostro y a tu aspecto, pero tendrás la estatura de ángel, porque en el reino de Dios no hay casamiento.
todos seremos como los ángeles de Dios. Hablo de los reyes, hablo de los glorificados, no hablo de los súbditos, hablo de los vencedores, hablo de los buscadores de la palabra, hablo de los que gimen como el siervo brama tras las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, ¿por qué te turbas dentro de mí? Espera, alma, espera en el Señor. Es el Señor el que hace las cosas. Es su gracia funcionando en nosotros, porque fuimos salvos por gracia, pero en la debilidad tiene que entrar la gracia, porque el Señor por la gracia se perfecciona en nuestras debilidades, no por obra, pero sí por gracia. Entender estas cosas es hacer a un lado la religión, la baratija evangélica, el cuello clerical, la apariencia hipócrita, la mentira, el espíritu sensual, la imitación de Satanás en 2 de Corintios 11:4, el otro espíritu, el otro Jesús y el otro evangelio, que es el Cristo de los apóstatas, el evangelio de los apóstatas y el espíritu mentiroso de los apóstatas que se emborrachan espiritualmente y pierden la conciencia. Solo los demonios hacen perder la conciencia. Tenemos que entender claramente entonces que el reino tiene su realidad y que el reino va a tener su manifestación y que el reino tiene que morar en nosotros y que el reino tiene que crecer en nosotros, pero tenemos que ser sigilosos, porque en el reino hay mucha apariencia de lo que parece que fuera reino y no es reino. Hay cantidades, pero no hay calidades. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esto es claro, es clave, es objetivo, es preciso, es determinante, viene del cielo, Cristo lo dice y tenemos que aferrarnos a su palabra. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Solamente hablo un poco de la apariencia y me voy, porque quiero que vea la apariencia del reino. Recuerde usted que Satanás entró de noche en medio de la oscuridad, en medio del oscurantismo de la humanidad, cuando mucha gente se durmió después del movimiento fuerte de los apóstoles con la verdad de la palabra de Dios que tenían apretada en la mano, que portaban en sus corazones y que con denuedo, con brillo del Espíritu la hablaban para que la abundancia de la gracia viniera sobre la gente. Aleluya. Pero no podemos omitir eso. No podemos omitir que Satanás de noche, después del movimiento apostólico primario, el diablo entró de noche y entró en el campo del Señor y sembró una semilla, una cizaña. Ha crecido, ha venido creciendo el reino, ha venido creciendo el trigo y viene creciendo la cizaña. La madre de la cizaña está en Roma. La madre de la cizaña, su ciudad no se llama Nueva Jerusalén, su ciudad se llama Vaticano, la cuna de la brujería, la cuna de la mentira, la cuna de la idolatría, la cizaña que Satanás metió de noche. Roma es la gran prostituta, el sistema de Roma es la prostituta. Hay una verdad, la nueva Jerusalén que está siendo edificada. Somos nosotros, los hijos de Dios, la ciudad de Dios. No cabe duda para los que hemos creído. Pero hay una apariencia.
del reino. Dice el Señor en el 13 de San Mateo, verso 24, la parábola del trigo y la cizaña. ¿No la entendieron? Los muchos que estaban ahí no la entendieron. La parábola de la semilla de mostaza no la entendieron. La palabra semejante no la han entendido. Oye, el reino de los cielos. Verso 31 del capítulo 13. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Es semejante que un hombre tomó y sembró en un campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido, manifiesta su forma deforme, su deformidad. Es la mayor de las hortalizas. Viola las leyes naturales. Viola lo que pertenece a Dios. Y se convierte en un árbol, se convierte en un hermoso sistema, en gran denominación, se convierte en nicolaísmo, se arraigan en la tierra, no vuelven a ver para arriba, solo quieren extender los flecos, solo quieren extender una religión. Se hace un árbol de tal manera que vienen los demonios, vienen las aves del cielo, el Satanás es el príncipe de la potestad del aire, está en el primer cielo, está allí donde se mueven las estrellas, donde están los planetas, donde los hombres quieren llegar. De allí será desalojado según Apocalipsis capítulo 12. Ya como dragón será desalojado de allí, se convierte en árbol de tal manera que vienen aves del cielo y hacen nido en esas ramas denominacionales. Son guaridas de demonios. Tergiversaron la verdad desde el principio. Juan fue encarcelado. Sí. Y también le volaron la cabeza. Sí. ¿Cruel es Dios? No. Y después que Juan fue encarcelado, San Marcos, ¿es cierto? San Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. ¿Por qué a Galilea? Si salió de Galilea para llegar donde Juan, y después que se va y es bautizado por Juan, Jesús vino a Galilea, salió de Galilea y volvió a Galilea, no a Jerusalén, predicando la religión evangélica, estableciendo dogmas, doctrinas y partidos denominacionales, predicando el reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Lo mismo que dijo Juan: arrepiéntanse y crean en este evangelio, en estas buenas noticias que son del reino. Esto es importante entenderlo para todos nosotros. Reino, no apariencia del reino. El reino de los cielos es semejante a una mujer que tomó 3 medidas de harina. ¿No es cierto? ¿Y qué significa la harina? ¿Qué tipifica la harina? ¿Qué tipifica el aceite? Allá en Levítico 2, ¿a quién expresa la harina? Expresa a Cristo. ¿A quién expresa el aceite? Expresa al Espíritu. ¿Qué es lo que toma esta mujer en la apariencia? Toma 3 medidas de harina. Toma a Cristo
Cristo, pero realmente no contiene a Cristo. Lo que contiene es levadura y viene y contamina, porque la levadura es un agente de corrupción. Así que el reino tiene su realidad, tiene su apariencia y tendrá su manifestación. Y en Colosenses capítulo 1 el Señor nos dice, en el 1:13 de Colosenses, que vino el Señor y nos sacó de la potestad de las tinieblas, nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Estábamos en tinieblas, estábamos carentes del conocimiento de Dios, carentes de la vida de Dios, carentes y presos en nuestros orgullos, nuestras vanidades, en medio de nuestras mediocridades, en nuestras autodependencias, en nuestras jactancias, buscando el éxito del mundo, pero no buscando la bendición de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos vio, nos escogió y nos trasladó, nos sacó de las potestades oscuras del infierno y nos trasladó al reino de su Hijo amado, del amado Hijo. Esto es interesante poder entenderlo. El que no entienda esto está presto no para el infierno, está presto no para el lago de fuego, pero está presto para no recibir recompensa, porque el Señor ha prometido recompensa y fiel es el que prometió entrar en el reino de Dios, que no consiste ni en comida ni en bebida. En la promulgación de la constitución del reino, que empieza en el capítulo 5 con la mal llamada o mal llamado Sermón del Monte, según la visión católica romana en la Reina Valera. El Señor lo que estaba haciendo era promulgando su constitución de reino. Y allí se nos advierte que el reino es de secretos. Lo podemos ver nosotros en San Marcos capítulo 4, verso 11. Y estoy poniendo una panorámica, iba a predicar hoy sobre la autoridad del reino. Y porque Cristo llegó a la región de los Gadarenos, y porque la tormenta en el lago o en el mar donde iba con los discípulos, y porque se fueron al hato de chanchos los demonios. Pero es menester antes trazar esta línea tan importante para despertar los espíritus ya que están por acontecer muchas cosas. Y les dijo, 4:11 de San Marcos, a ustedes, hablando de nosotros, les he dado, y conste, hablo de nosotros, los hijos de Dios, que estamos diseminados por todo el mundo en nuestras diversas iglesias locales y que constituimos la iglesia universal, que un día va a ser unida en Cristo, porque en Cristo se van a reunir todas las cosas, las visibles y las invisibles. Todo el pueblo de Dios. Vamos a estar ahí, unos con una recompensa, otros con otra recompensa. No vamos a estar como estamos hoy aquí. Aquí nos estamos viendo las caras por última vez. Y les dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios. A ustedes esto es de misterio. Esta es una esfera. Es para los que están dentro. Pero los que están fuera, mire bien los que están fuera. Si hay gente fuera, aunque Cristo aquí no dice dentro, entendemos que los que están fuera y los del reino están dentro. Y los que están dentro de una esfera. Están dentro de un perfume único, el grato conocimiento del Señor. Están dentro del núcleo.
Están dentro de la rueda, girando a precisión, con fuerza, a velocidad extrema, porque la venida de Cristo se acerca. Los que están dentro del reino, los que entienden la vida corporativa de la iglesia, los que entienden la corporación de Dios de Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él. ¿En quién? En Cristo, que es la cabeza de todo principado del cielo, no de los demonios únicamente. Y tenemos que entender lo que aquí se nos dice: a los que están dentro les he dado conocer, les he dado saber, les he dado profundizar, saber el misterio del reino de Dios. Mas los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, para que oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan, para que no cambien de mentalidad, para que les quede el cerebro caduco, el alma caduca, los pensamientos inertes, vacíos, para que queden tal como ellos quieren vivir para el mundo, con sus propios anhelos, sin descansar en Dios, sin depender de Dios, sin vivir para Dios, vivir para ellos, envejecer, morir y ser un fracaso que no entre al reino. Para que no se conviertan. Qué triste. Y les sean perdonados sus pecados. Tiene que ser muy desagradable saber que mi problema es no estar dentro, de no estar en la rueca, de no estar en el proceso, de no estar en la formación, de no estar en la preparación, de no estar en el crecimiento, de no estar en el aspecto metabólico utilizado por el Espíritu de Dios. Porque 2 Corintios capítulo 3 verso 18 dice que el Espíritu nos lleva de gloria en gloria y que de esa manera vamos siendo transformados conforme a la imagen, porque fuimos creados en la nueva vida. Romanos 8:29, conforme a la imagen del Hijo primogénito. Fuimos hechos conformes a la imagen del Hijo, para que el Hijo sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermanos de Cristo, hermano mayor, el que cuida por nosotros, porque el mayor bendice al menor siempre, según el principio de Dios. Pero los que están dentro lo saben, los que están fuera no entienden. Es por ello que dice la palabra en el Evangelio, según San Mateo, capítulo 3, algo detonante, interesante para cada uno de nosotros. Esto debemos de saberlo. No solo se trata de los que están fuera, de los que no entienden, de los que no pueden vivir en secreto, de los que no perciben, de los que no les son perdonados los pecados. La palabra del Señor nos dice claramente que cuando el maligno, que cuando alguien oye la palabra del reino, 13:19, ¿no es cierto? Cuando alguien oye la palabra del reino, usted la puede oír y decir, sí, yo la escuché. Cuando alguien oye la palabra del reino, porque el reino es de la palabra de Dios. El reino se fundamenta en la palabra. El reino se forma por la palabra. La autoridad del reino es la autoridad de la palabra. En Mateo 8:16, Cristo sanaba por la palabra y echaba fuera demonios por la palabra. La naturaleza ordena, la naturaleza recibe órdenes
órdenes de los hijos de Dios. Los vientos se calman porque Cristo los calmó. La mar cesa con su agresión porque Cristo la calmó. El cielo, el viento obedece, la mar obedece, los demonios obedecen por la autoridad de Cristo que hay en nosotros. Esto es de autoridad. Y estableció a 12. 12 es tipología de la economía neotestamentaria, que trae un nuevo sacerdocio y que tiene un cambio de ley, porque cambiado el sacerdocio es necesario que haya cambio de ley. Tenemos que entender estas cosas de esta manera, desde la perspectiva que Dios llama. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno, viene el malo. Eso va en dependencia de aquel que le da lugar al malo. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, el maligno, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Estos son los sembrados junto al camino. Son los que nunca se establecen. No les podemos ver las caras. No saben de dónde son. No viven la vida corporal. No están allí para que se ore por ellos. Ni ellos tienen la bendición tierna de orar por sus hermanos. No la responsabilidad ni la carga, sino la bendición tierna de orar por sus hermanos. ¿No entienden que hay gente que no discierne el cuerpo de Cristo, que se debilita, que se enferma y que muere o perece físicamente por no discernir el cuerpo? No estamos hablando del cuerpo que fue martirizado ni el cuerpo que fue glorificado. Estamos hablando del cuerpo, estamos hablando de nosotros, que somos el cuerpo misterioso de Cristo. Quiero darle una noticia real. Si Cristo viene y usted no está en el cuerpo, tengo que decir lo que el Señor me ha enseñado. Si usted en el aula del Espíritu, allí en el interior donde Él enseña, tengo que decirle que Él no viene por llanero solitario. Él viene por los que están ligados al cuerpo. Que Él no es un Dios de prótesis. Las prótesis no tienen vida, sino que somos un organismo vivo que tiene la vida del Espíritu, que tiene la vida de Cristo a través de la palabra espíritu y vida, porque Cristo vino a dar vida, pero no vida biológica y dinero y yates. Vino a dar vida zoe, vida eterna. Vino a dar vida y vida en abundancia, y va en dependencia de la vida que vas percibiendo, vas creciendo en vida. No podés reinar en vida. Romanos capítulo 5 verso 17 dice que tenemos que reinar en vida por la abundancia de la gracia y por el don, te repito nuevamente, la justicia, porque un día te predicaré de esa justicia producida por Dios en el lenguaje de la fe, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, porque como está escrito que el justo por no por su, sino por la fe vivirá. Por su fe se vivía en la edad pasada, en la era neotestamentaria, en la era neotestamentaria, en la era del reino. Vivimos por la fe
de Jesucristo, no teniendo nuestra propia justicia, sino por la justicia que es de la fe de Jesucristo, de la fe de Jesucristo, de la fe de Jesucristo, no mi fe, la fe de Jesucristo. Él es el autor y el perfeccionador de la fe. Te estoy ofreciendo el milagro en tu cuerpo. Te estoy ofreciendo el milagro de sanidad en tu mente. Te estoy ofreciendo el milagro de sanidad en tu espíritu. Cuando Mateo el que escribe este libro o este evangelio corrupto, tergiversaba, sabía de remover las finanzas. Era un recaudador de impuestos. Era un delincuente con saco fino, como los muchos que están en la bolsa de valores neoyorquina y en la de Hong Kong. Sabía de números, sabía de confundir gente con números. Era un recaudador de impuestos. Pero Cristo llegó donde él y se acercó donde aquel estaba solo contando dinero para perdición. Y el maestro le dijo: hey, vámonos, seguime. ¿Querés o no querés? Dejándolo todo, Mateo lo siguió. No dijo: es que me aferro, es que yo tengo el llamado del Señor. Taxeo en el día y de noche llego todo asoleado como garrobo a predicarle a la iglesia. Yo pues aquí de la oficina paso todo el día y en la noche ahí estoy, aleluya, gloria a Dios, aleluya. No. O soy llamado o no soy llamado. El que te llamó nunca te mandó a tus propias expensas. Porque cuando se es soldado, se va legítimamente. Y el que es coronado porque peleó legítimamente dentro de la ley real, o sea, del reino. Esto es imprescindible saberlo, es necesario comprenderlo. Los que están dentro, le he dado saber los misterios del reino. 3 secretos. 4:11 de San Marcos. Los misterios del reino. Ajá. Un secreto. Cuando vayas a orar, cuando vayas a entrar a orar con Dios, no hagas alarde. No hagas alarde. Ora. Hace lo siguiente. Cuando ores, 6:5 está dentro de la promulgación de la Constitución del Reino. Hasta el capítulo 7 concluye con el verso 28. Y cuando ores, eso es para usted y para mí. No seas tan imbécil, diría yo. No seas como los hipócritas. Porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Aleluya, gran campaña, cerrado el tráfico. 27 iglesias y solamente 2 borrachos ahí. Y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto les digo que ya tienen no la recompensa del reino, sino la otra recompensa que ellos se merecen. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento. Allí, usted es tu aposento. Entra en tu aposento y cerrada la puerta, cerrada la boquita que te ve más bonita y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, que está en misterio. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará.
en público. Te vamos a enseñar sobre la oración secreta, sobre la oración de los misterios. Y también, cuando vayas a dar tu ofrenda, hacelo en secreto. Que lo que da tu derecha, no lo sepa tu izquierda. O sea, el que está a tu lado. ¿Por qué tenés que hacerlo en secreto? La ofrenda es secreta. La oración es secreta. Los misterios del reino son en los secretos de Dios, en los misterios de Dios. No toques bocina como Ananías y Zafira. Se levantaron y dijeron: apóstol Pedro, vamos a vender una heredad muy grande. Y va el dinero que salga de allí, viene para acá, apóstol. Lo vamos a poner a sus pies, apóstol. Oye, mi mujer y yo, apóstol. Dijo Pedro: muy bien. Gracias, hermano. Callado. Al final hicieron un revoltijo. Que decís vos, no es demasiado. Ya el hombre dice que sí, que ya está firmado. Ya vamos a agarrar el billete. ¿Qué decís vos? Yo creo que la verdad es que yo lo dije para que me oyeran. Yo lo que quería era que se dieran cuenta. Pero esta chochada a mí no me parece. Mejor dejémonos esa cuestión. Y vino el problema. Capítulo 5 de los Hechos. ¿Por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? No le mentiste a los hombres, le mentiste al Espíritu Santo. Le mentiste al Espíritu Santo. Un ejemplo para la iglesia naciente. Ambos cayeron muertos. Ambos fueron enterrados. No dijo Pedro: hermanos, hagan duelo, luto. Dijo: vayan y échenlo al hoyo a este par de cabrones. Y así fue. Porque habían querido burlarse de las cosas de Dios. Querían reírse del Espíritu Santo. Estoy concluyendo para aquellos que les produce un poco de insatisfacción el calor y el tiempo. Quiero hablar de Mateo 16, 27, allí mismo en dos aspectos. Aquí tiene que ver el ejercicio. Aquí tiene que ver el ejercicio. Ojalá y usted sea una persona de ejercicio. Verso 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Eso es lo que dice Mateo 16, 27. Porque el Hijo con H mayúscula del hombre con H mayúscula, que no le quepa duda que este aspecto literal nos está indicando algo con estas palabras en mayúscula. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Estamos claros? Reino es de recompensa. Capítulo 25, verso 21. Véalo conmigo. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, buen servidor y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, me diste el don de no sé qué y el don de no sé cuánto, y pues aquí te los entrego, no los multipliqué. Vieras que no tenía tiempo. Jamás tuve tiempo, Señor. Pues los domingos tenía que ir a jugar fútbol en la cancha, como hay tantas canchas nuevas. ¿Me entendés, Señor? Y como me gustaba recrearme y mantenerme, placa con el balón, tirando a la cesta, no tenía tiempo, Señor.
Como mis amigos me invitaban a un asado, se me olvidaba, Señor. Porque como el lugar donde nos reuníamos como iglesia era caliente. Era como el horno donde entró Sadrach, Mesach y Abednego, Señor. Casi no respiraba allí, pero eran los demonios los que ahorcaban a la persona más que el calor. Pero la palabra, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. ¿Cuál es la vara? No pude. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Entonces el Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo. ¿Verdad que no dice entra, que hay refrigeradora, que hay calculadora, que hay internet? No, entra en el gozo de tu Señor. Tenés que ver recompensa y tenés que ver gozo. Pero no es que te vas a vivir riendo en el cielo con un espíritu de gozo, como andan haciendo creer por ahí. No es que vas a estar solo delante del Señor parado y el Señor riéndose como no. Hay que ser sobrio. Bienaventurado, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, por lento, perezoso, haragán y perdido, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, porque el Señor va a ser duro con los carebarros, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Me dediqué solo para que me vieran. Decía que era profeta, pastor, cantante, modelo, abogado y notario público, que aunque sabatino, esto y esto, yo era todo diácono, primer ministro. No. Tuve miedo, maricón, y fui y escondí. No me quedó otra cosa más que esconder. Y escondí tu talento, porque yo sabía que era tuyo y lo enterré en la tierra, Señor. Aquí tienes lo que es tuyo. Uno me diste. Toma, Señorcito, gracias por haberme usado. Vieras cómo daba vuelta en la iglesia. Era una gallina ciega. Respondiendo su Señor le dijo: siervo. No le dijo imbécil, muy tierno hubiera sido. Siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. ¿Sabía Cristo o no sabía? ¿Verdad que sabía de inversión? Ajá. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro, allí será el crujir de dientes. Ese es el castigo. No es lago de fuego, no es infierno. El infierno es para los incrédulos, para los que rechazan a Cristo y su palabra. El infierno es para los religiosos, para los idólatras. El infierno es para los desobedientes, los hijos de ira, los hijos de desobediencia. El infierno como consecuencia, como cárcel de sus almas y de sus espíritus. Pero luego en Apocalipsis capítulo 20, verso 11, allí se va a congregar, va a descender el Señor en un trono blanco. Allí desaparece el cielo y la tierra, cuando el mar haya entregado sus muertos. Eso lo hablaremos un día. Cuando el Hades
haya entregado sus muertos para que pasen, esté establecido para el hombre que viva una vez y después de eso el juicio. Y allí está el lago de fuego como la segunda muerte. Porque hay una muerte biológica aquí y hay una segunda muerte al pasar al otro lado para aquellos que van a ser juzgados y que no van a ser hallados, inscritos en el libro de la vida. Pero para los del reino, los desobedientes, los perezosos, los que nunca se ejercitaron en la piedad, para estos la situación es distinta. No hay recompensa. Carnales, perezosos, indiferentes, ciegos, sin interés respecto a las cosas de Dios, astutos, bandidos, nunca buscaron. Filipenses 4:8, todo lo amable, todo lo puro, todo lo benigno, todo lo justo, todas las virtudes de aquel. Para los locos que quieren allí andar tiktokeando, sacando babosadas que hasta vergüenza dan de llamarse cristiano. No sé si usted lo hace, no lo digo por alguno de ustedes, pero hay un poco de idiotas que salen por TikTok, allí invierten dinero, gastan dinero. Ese día le tira el Señor a las tinieblas de afuera. No es infierno, no es lago de fuego, es un castigo de Dios. Unos entran al gozo por la recompensa, entran al gozo que no es estarse riendo, sino a la herencia y al gobierno que vamos a recibir en este mundo una vez que el Señor los sacuda. ¿Cómo ocurrirá esto? Concluyo aquí. La palabra nos dice claramente en Éxodo, quisiera hallarlo con usted, pero si no me equivoco está en el capítulo 17 de Éxodo. El Señor hizo algo, y voy a concluir con Hebreos donde empecé. En Éxodo ocurrió algo en el Sinaí. Es en el 18, en el Sinaí. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? El Señor reunió a los sacerdotes. El Señor reunió a toda esa gente. Lo dice también por los profetas que esto iba a ser anunciado. El Señor empezó a reunir las cosas como Él quiso en todos sus misterios. Y es aquí donde entendemos que va a haber un gran movimiento de tierra y un movimiento de poder. Antes de dar el Señor los mandamientos al hermano Moisés, reunió a toda la gente. La reunió en un monte alto. La reunió allí en el Sinaí. Y la palabra de Dios dice que todo el monte, en el 19:18, todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. ¿Es poderoso? ¿Es cierto que el Señor estremeció todo este monte? Y el Señor advirtió que se quitaran, que se santificaran los sacerdotes, que se quitaran los comunes, porque al descender Él con ese poder iban a morir, iban a ser exterminados. Y a la postre el Señor sacó
los 10 mandamientos, de donde Moisés tomaría 613 artículos respecto a la ley social, a la ley moral, a la ley ritual, a la ley alimenticia, a la ley sanitaria y todo ello. Producto de aquel movimiento. Esa ley finalizó. Lean ustedes Gálatas y se van a dar cuenta. Pero después vino otro movimiento y este movimiento se llevó a cabo cuando Cristo murió. Y la palabra lo dice en el Evangelio del Reino, capítulo 27, verso 51. Otro movimiento de tierra, otro terremoto para que viniera el nuevo pacto. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de hermanos santos que habían muerto, que estaban dormidos, se levantaron el día que Cristo murió, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a toda la gente que los habían conocido, hermano. No sé. El Señor resucitó. Hubo un gran temblor de tierra. Y aquí estamos nosotros. También vivos. Hermano Manuel. Hermano Noel. Hermano Esteban. Hermano Marcos. Hermano Filadelfo. Hermano Josué. Hermano, hermana Marta, pero si usted la enterramos nosotros. Si usted, me acuerdo que murió de un cólico bien pegado en los riñones, pero está aquí. Hermana, el terremoto de tierra, el estruendo, cuando Cristo murió, se rasgó el velo, se partieron las rocas. Hubo un temblor de tierra igual que en Éxodo, antes de que se promulgara la ley por medio de Moisés, dada por los ángeles. Y luego aquí vendría Cristo a promulgar la ley del reino. Y vuelvo aquí donde dice la palabra, donde empezamos. La voz, verso 26 de Hebreos 12. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, a una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, carros, fábricas, industrias, Wall Street, aviones, tontos que andan por ahí en el aire y viejos dentro de los aviones siendo entrevistados. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Esta promesa, estoy concluyendo, esta promesa está en Ageo. Los hermanos que no comen ajo no llegan a Ageo, pero en Ageo capítulo 2 está esto también advertido. En Ageo capítulo 2, verso 6. Porque así dice el Señor de los ejércitos. Estoy concluyendo y esta es la penúltima noción. ¿Cómo es que el reino se vino instaurando por un movimiento de tierra en los días de Moisés? Y como un reino se vino instaurando por otro movimiento de tierra en los días de Cristo. Y cómo se instaurará por medio de un movimiento de tierra y de cielos conmovidos, de lo cual ya estamos cerca. Porque así dice el Señor de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos
y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá con D mayúscula, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¡Ja! Pero como estos apóstoles eran ligeros, bravos, pesadas, maquinaria pesada. Estos no eran como los apostolitos idiotas estos que se disfrazan como ministros de justicia. Esos babosos que contratan hasta gringos para que tiren polvo amarillo y caigan escarchas entre la gente. Ya está. O esos babosos que tienen nexo y acceso con el narcotráfico. Esos que piensan que hay que perpetuarse en la tierra. Esos que no están esperando la venida de Cristo. Esos granos de mostazas amorfos que luego se convierten en árboles amorfamente con raíces y que extienden ramas, o sea, denominaciones, y luego echan nidos y luego vienen los demonios a habitar ahí. Esos son ministros de Satanás, dice Pablo, que se disfrazan como ministros de justicia. Pero aquí hay un hombre de Dios que habla de ese movimiento en 2 de Pedro capítulo 3, y déjeme concluir aquí en el nombre de Jesucristo. Pero el día del Señor vendrá, 2 de Pedro 3:10, como ladrón en la noche. Sí, calladito, calladito, porque viene a recoger su tesorito que dejó escondido, su perla preciosa. Nadie se va a dar cuenta cuando recoja a su perla, a su iglesia, a los vencedores, a los fieles, a los que perseveran, no a los pegados con lodo, sino a los hijos natos. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todo, Torre Eiffel, el Puentazo, el Golden Gate, todo, el Arco del Triunfo, la basílica mediocre y sucia de San Pedro en Roma, toda esa cochinada, todo ese hedor diabólico que está en esos sótanos, toda esa enorme cadena de homosexuales, brujos, mentirosos que están en el Vaticano, narcotraficantes y narcodólar, todo eso será quemado, será destruido. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa, o sea, apartados y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de quién? De Dios, porque Cristo es Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. ¿Y nosotros a dónde estaremos? Ya el que vino como ladrón nos tendrá en el lugar seguro. Nos encontraremos con él, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 en adelante. Nos reuniremos con él, insólito. Nos reuniremos con él. Para la mente natural, nos reuniremos con él en el aire. Y después de que estemos en el aire, viene él con sus ejércitos celestiales, que somos los vencedores, los que hemos creído. Descendemos con él. Todos están en guerra. Los rusos allá contra la OTAN,
Los gringos haciendo alarde, queriéndose apropiar de todo México después que se robaron la mitad de México. Queriéndose meter aquí a esta tierra preciosa. Y todos apuntándose. No va a haber estallido de guerra nuclear ni atómica. Olvídense de esa pasarela y de ese show. Pero de repente, cuando estén en el río que ya se secó, ustedes saben en el río profético que ya está seco. Por eso es que la venida está cerca. Ya ese río está cerca. El valle de Jezreel, que es el mismo valle de Megiddo, que es el mismo valle de Armagedón, dicho por 3 profetas, equivalente a lo mismo. Allí se van a reunir los reyes de Oriente, los chinos. Allí se van a reunir Magog. Allí se van a reunir los poderosos de la tierra. Ahorita están en sus tiendas. Salmo 83 se está cumpliendo. Están hablando en secreto. Están planificando. Están dividiéndose la tierra. Están en las estrategias de su mundo. Están pensando quedarse con todo y controlar el mundo. Pero arriba estaremos, porque sobre un alto reina otro alto, pero uno más alto reina sobre los altos. De arriba se desprende el príncipe, el rey de los ejércitos, el fiel y el verdadero, el Jesucristo que nos redimió, viene con nosotros a destruir a todos los ejércitos de la tierra. Y dice la palabra del Señor que serán 200 millones de soldados en Apocalipsis capítulo 9, verso 16, que se enfrascarán en esa guerra, y que esa guerra producirá la gran cena que el Señor le va a hacer a los buitres y a todos los animales de rapiña, ya carne de capitanes, de generales, de soldados, de comandantes que están en esa guerra. Sus carnes se las comerán las aves de rapiña, y descenderá el dueño, el Señor de Apocalipsis 11:15 a pedir: quiero que me rindan cuenta, quiero la tierra, mía es la tierra y su plenitud. Dios mi Padre me lo dio, me dijo: hijo, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme lo que quieras y te daré hasta los confines de la tierra. ¿Qué cosa más hermosa? Esta tierra. Romanos capítulo 4 nos dice, verso 13, que somos herederos del mundo. Ah, pues mundano usted. Sí, en ese aspecto sí. Un mundo quemado, un mundo deshecho, un mundo enjuiciado. Y viene la restauración, Hechos 3, 21, 22, de todas las cosas. Pero ¿quién está esperando y quiénes van a hacer eso? Romanos 8 dice que la creación misma gime a una, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Somos nosotros los que vamos a restaurar todo. Isaías 24:4. Todos los que han destruido la tierra seremos por el poder de la palabra en nosotros los que restauraremos todas las cosas en ese reino venidero. Nosotros el monte y Cristo la piedra. Nosotros el reino y Cristo el rey. Seguiremos hablando al respecto. Bendecimos el nombre de Jesucristo, porque es a Él a quien predicamos. No nos predicamos a nosotros mismos. Dele un aplauso fuerte al Señor, pero déselo en agradecimiento, déselo, suéltese las manos.
Suéltense las manos. Déselo fuerte. Adórenlo. Alábenlos con sus manos. Alábenlos con sus pies. Todo lo que respire, alabe al Señor. El burro se inclina, la vaca se inclina, la vegetación se mueve. Ustedes también adoren, alaben y esperen su venida. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Muchísimas gracias, Señor. Muchísimas gracias.